En esta noche vamos a tomar un tema que encontramos en la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 21. Vamos a estar compartiendo en esta preciosa hora, esta poderosa meditación o reflexión en cual vamos a estar compartiendo a través de estas plataformas. Dice su palabra: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Donde podemos ver en esta palabra, donde allí el apóstol Pablo, ¿eh? al hombre de Dios, como aquellos que buscan riquezas, ¿eh? al hombre de Dios, que aquellos que buscan riqueza y caen en tentaciones, cuando habla allí en el versículo 9 y 10, se le llama a huir activamente del mal, no solo resistirlo y a seguir virtudes espirituales. La vida cristiana es dinámica. ¿eh? Hay cosas que debemos dejar y otras cosas que debemos perseguir con intención. Perseguir con intención, buscando la forma, pero dentro de todo conforme a la voluntad del Padre, conforme a los anhelos, los propósitos establecidos por Dios, no conforme a los propósitos nuestros para el bienestar, no. Por eso es cuando allí se le llama oír activamente. Se le llama activamente del mal, no solo resistirlos y seguir virtudes espirituales. La vida cristiana es dinámica, es algo que continuamente está allí en momentos de continuar, seguir a pesar que se cayó, se golpeó, saber que tenemos, pero tenemos fuerza, tenemos fortaleza. El creyente es un peregrino. El creyente que debe abandonar las pasiones del mundo y seguir las virtudes que reflejan el carácter de Cristo. Cuando una vez cierta persona se acerca y me dice, hermano, ¿qué simboliza o qué significado tiene la palabra cosmos? Y le digo, la palabra cosmos, el significado es mundo. Entonces, cuando vino esta pregunta, se lo vuelvo yo a reflejar esa pregunta. Y le digo, ¿y qué significado tendría entonces? Le digo, si usted me puede decir también la palabra cosmético. Cosmético. Y cuando allí empieza a buscar, según allí su diccionario, empieza a encontrar muchas palabras que van hablando el significado de todas estas cosas, y en algo que iba reflejando todo lo contrario a lo que Dios manda. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla sobre este pasaje bíblico a Timoteo, a su hijo espiritual, donde el creyente es un peregrino, que debe abandonar las pasiones del mundo. Usted ve personas mayores de edad, todo, yo solamente hablo estas cosas, cada uno tiene su dueño, su manera de pensar, de hacerlo, como una cierta oportunidad se lo dije a mi suegra, una señora ya de 70 años, que no pasaba, se gastaba prácticamente cada 2 semanas su tintura para su cabello. Le digo yo, pero dígame con todo respeto, suegra, usted se tiñe el cabello, se hace estas cosas en su cabello, pero dígame a dónde lo va a colocar las arrugas que están en su cara. Porque una cosa es arreglarse todo el cabello, lo mismo que yo haría, teñirme el cabello, tapar todas estas caspas, no es caspas, sino que en un sentido las canas, los cabellos blancos que el hombre y la mujer va adquiriendo con los años de la vida, los momentos lindos, los momentos malos,
Y una de las cosas que el mismo apóstol Pablo, y yo decía, y me decía mi suegra, y la verdad que tienes razón, hijo. ¿De qué me sirve gastarme cada 2 semanas o cada 15 días un bote de estas cosas para mejorar mi cabello? Y en cual no tiene mucha durabilidad. Y yo le decía, bueno, pero es una palabra que siento decirlo, porque ¿de qué serviría esto? Y cuando habla allí de abandonar las pasiones del mundo, seguir las virtudes que reflejan el carácter de Cristo, cuando allí habla sobre reflejar la vida transformada, la vida que apasiona solamente alcanzar a aquel que lo necesita, aquel que está padeciendo por momentos difíciles, por aquellos que están, momentos que no tienen valor en sus vidas, un valor ético, un valor moral, un valor físico, nada lo puede contentar porque está bajo las influencias de este mundo, y buscar y escarbar y ver la forma de lograr, pero al momento que supuestamente lo logró esas pasiones, se encuentra que el dolor es aún más grande de lo que ha tenido anterior. ¿Mm? Cuando allí habla de las virtudes y reflejan el carácter del Cristo, es cuando allí podemos ver que este hombre llamado Jesús, cuando tuvo que hablar correctamente, lo dijo de la manera con sabiduría, con entendimiento, cosas que las personas que pudieran escuchar o pudieran ver que realmente había un carácter de parte de Dios en la vida de Jesús. Y donde podemos ver en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, huyes también de las pasiones juveniles. Cuando allí habla a Timoteo, hablando, diciendo, mira, tú eres un siervo de Dios, tú eres un varón de Dios que Dios ha elegido, Dios ha puesto, y recuerda de tu abuela, de tu mamá, o mujeres de mucha fe, de mujeres comprometidas en la obra de Dios, donde Timoteo no tenía otro recurso que mirar el reflejo aún de Cristo implantado en la vida de sus madres, de su abuela, implantado allí, aleluya, en la vida de ellos, en cual no podía decir, no, Cristo no tiene poder para cambiar. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, huyes también de las pasiones juveniles. Escápate, sumérgete además en la presencia de este Dios. Recuerda todo lo que Dios ha establecido y sigue estableciendo por ti. En Gálatas capítulo 5, versículo 22 o 23 más, el fruto del Espíritu es, y allí podemos nombrar todos estos frutos, donde allí hay una diferencia abismal de una manera de decir, donde no hay manera de decir, no, Dios no puede hacer esto, Dios no nos puede dar esos frutos, cual en nuestra vida pasada solamente era de terror, donde no había compasión, donde no había amor, donde no había templanza, no había nada de estas cosas. Sin embargo, Dios, a través del apóstol Pablo, enseña a los de Gálatas, como también Hebreo capítulo 12, versículo 14, seguí la paz con todo y la santidad, ¿no? Sin la cual nadie verá a Dios. Cuando hablamos allí de seguir, caminar, aunque muchas veces vamos a escuchar ruidos atrás, ruidos terribles, que vamos a querer darnos vuelta como la mujer de Lot, cuando Dios nos llama a tener nuestras miradas allí en Cristo Jesús, cuando ya Dios nos habla que no debemos sacar nuestra mirada, sino que tener puestos los ojos en Jesús. Por eso es que cuando vemos su palabra, seguir la paz con todo y la santidad. En el versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pelea la buena batalla. No es agarrar y empujarle al otro, allí poner la mano, parámonos de este lugar,
no, este lugar no es tuyo y empezar, no, pelear la buena batalla, echar mano de la vida eterna a la cual asimismo fuimos llamados. La vida del cristiano no es descrita como una batalla espiritual, no es contra carne ni sangre, como dice Efesios capítulo 6, versículo 12, sino una lucha constante por mantenerse firme en la fe, echar mano a la vida eterna implica apropiarse de la promesa de Dios con perseverancia, mantenerse, luchar, batallar, aunque muchas veces las corrientes que te quieran arrastrar, estas corrientes, este mundo de cuántas cosas allí te quieren llevar a pocar, pero sin embargo cuando luchamos, batallamos en nuestra vida interior, en nuestra alma, allí, ¿verdad? Y empezamos a decir, Dios, tú me llamaste, tú me sacaste de ese lugar, aleluya, tú me limpiaste, Señor, de esa suciedad, tú me hiciste una persona nueva, un vaso útil, Dios Padre, y es una lucha constante porque el enemigo no quiere perder a su soldado. El diablo, el enemigo de nuestra alma, el diablo, que Jehová lo reprenda en esta noche, no quiere perder un soldado, sino lo quiere rescatar. Y entonces hay como esas corrientes que van arrastrando y estirándonos para que volvamos. Más debemos luchar, batallar. Por eso Pablo le dice allí a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado. Anteriormente estamos allí sellados a una condenación eterna, donde en esa condenación ya no teníamos vuelta atrás. Pero sin embargo, de ahí, con su mano poderosa nos sacó de ese lugar. Con su mano poderosa, por eso es cuando allí el mismo el apóstol Pablo dice apropiarse de las promesas de Dios con perseverancia, perseverar en la palabra, Señor. Si tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé, Padre, clamo, seguiré clamando, aunque muchas veces sea una roca fuerte allí que esté imponiéndose el clamor, Padre Dios de la gloria, Señor, seguiré perseverando, seguiré clamando, seguiré asistiendo a las iglesias, Padre, al culto, allí a la reunión, Señor, preparando mi alma, Señor, estar preparado mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor, para que cuando suene la trompeta allí en los cielos, sea el nombre nuevo llamando mi vida. El creyente no lucha por ganarse la vida eterna, sino que lucha para vivir conforme a ella, como quien ha sido llamado y sellado para ese destino. Nosotros, como digo siempre, somos una propiedad privada por Cristo. Cristo es nuestro dueño personal de nuestra vida. Como una cierta oportunidad le dije a una persona, ¿cómo te sentirías tú si yo agarro la llave de tu auto, de tu carro, como pueda sonar allí en su país, lugar donde esté, y digo, no, esta hora es mío, me apropio de esa cosa privada? Porque cada uno tenemos y hemos sido llamados por Dios. Hemos sido sellados para ese destino de tener una vida eterna, donde antes estábamos plagados de cuántas cosas de este mundo. Mas Dios nos hizo libre para su gloria. Cuando hablamos de textos paralelos, vemos en Efesios capítulo 6, del día 18 que hemos hablado días anteriores, la armadura de Dios. Podemos ver en Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 14, cuando dice el mismo apóstol Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Cuando allí anhela seguir batallando, sabiendo que a Pablo le esperaba la muerte. Había una sentencia sobre su vida. Por eso dice la palabra, todo lo que nosotros sembramos sobre esta tierra, la vamos a cosechar. Sea bueno o sea malo. Pablo sembró ira, sembró muerte,
Cuando perseguía, llevaba, los encerraba, los encarcelaba, los estropeaba. Y muchos dicen, qué tremendo ese varón que pasó estas cosas, pero sin embargo él lo comenzó. Y las consecuencias de esto vienen, por eso es que debemos ser, como dice el Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, ser fiel, pero hasta la muerte, batallar, buscar, seguir, ayudar, apoyar en lo que podamos. ¿A cuántas necesidades hay? Te mando delante de Dios que guarde el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Este mandamiento que el apóstol Pablo daba a Timoteo se refiere a toda la enseñanza apostólica. Pablo exhorta a Timoteo vivir una vida intachable hasta la segunda venida de Cristo. Ellos estaban, hermanos, amigos que están allí escuchando, estaban con esas ansias de ver con sus ojos regresar al Maestro, allí venir a buscar aquel que un día él allí en la cruz pagó un precio tan caro por nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a vivir una vida en obediencia, intachable hasta la segunda venida de Cristo. Ellos sabían que un día vendría Cristo a buscar a su iglesia. Como es allí en su palabra, el mismo apóstol Pablo dice que los primeros, los que resucitarán primero son los muertos y los demás seremos transformados, en cuerpo transformado. Muchos dicen, bueno, cuando parte un ser querido, bueno, hasta pronto, nos veremos muy pronto. Pero ¿cómo sabemos que nos veremos pronto? Imagínense que uno parta a la presencia de Dios, ir a encontrar al familiar que un día estuvo allí y ha estado siempre con nosotros, y no está esa persona. ¿Cómo se sentiría esa persona? Yo entiendo en la palabra de Dios que cuando seremos transformados, nuestra mente ya será transformado, donde su palabra dice que en aquel lugar Dios va a enjugar toda lágrima, donde no habrá tristeza, no habrá dolor, donde ya ni el sol ni la luna no nos fatigará, ni de día ni de noche. Somos llamados a una fidelidad continua, sin compromisos con el pecado, hasta el día en que veamos a Cristo cara a cara. Qué esperanza tenía el apóstol Pablo cuando allí en Tito, capítulo 2, versículos 2 y 13, vivamos sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Estaba allí el mismo Tito haciendo esta mención, que podamos vivir una vida tranquila, justa, donde podamos aguardar aquel regreso, aquella esperanza que Cristo viene a buscarnos, donde debemos ser 3 veces felices y bienaventurados. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, 16 dice, sed santo en toda vuestra manera de vivir, de nuestra manera de andar, que la persona pueda mirarnos, observarnos en nuestro andar, nuestro caminar, aún en nuestra palabra, en cual nosotros podamos expresar en personas que no conocen al Señor. Versículos 14 y 15, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Cristo volverá en el tiempo perfecto de Dios, ahí donde el apóstol Pablo habla en este pasaje y exalta la soberanía absoluta de Dios, su señorío supremo sobre todo poder humano. Cuando allí habla sobre estas cosas, donde podemos ver que nuestro servicio a Dios se sostiene en la esperanza de un Rey soberano que vendrá y establecerá su justicia
la espera activa forma de nuestra santificación. Cuando vemos en Apocalipsis 19:16, Rey de Reyes y Señor de Señores. En Hechos 1:7 dice, no os toca a vosotros saber el tiempo. Muchos están allí, está viendo, hay terremoto en Rusia, está viendo en guerra, países ahí, señales, y ya están ahí buscando el tiempo de su regreso. Sin embargo, dice su palabra que Él espera que todos podamos volvernos a arrepentir, al arrepentimiento, no solamente de apariencia, sino de verdad, de justicia. Alabado sea el nombre, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. ¿Cuántas palabras hemos escuchado? ¿Cuántos hombres y mujeres que supuestamente vieron a Jesús? Que pudieron ver su rostro, que pudieron ver sus pies, que pudieron ver ese reflejo tan imponente. No es que niego que hayan visto, pero cuántas cosas, cuántas fascinaciones. El mismo apóstol Pablo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aquí en estos textos se describe la trascendencia y santidad de Dios, su eternidad, su inaccesibilidad a la percepción humana en su plena gloria. Cuando allí podemos ver que Dios no puede ser reducido ni comprometido por nuestra lógica humana, solo mediante Cristo podemos acercarnos al Padre. Cuando habla allí en Juan capítulo 14, versículo 6, aún así su gloria es tan majestuosa que permanece velada. En Éxodo capítulo 33, versículo 20, no me verá hombre y vivirá. Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Amén. Cuando dice allí en versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, sino que pongan la esperanza en Dios. Pablo advierte a los creyentes con bienes materiales. La riqueza no es pecado, pero puede alimentar el orgullo, la autosuficiencia. El peligro está en poner la confianza en lo incierto en vez de un Dios tan poderoso. Pablo era un hombre que tenía una claridad sobre todas las cosas, como cada hombre de Dios. Que cuando allí hay un consejo, cuando allí una palabra direccionada por Dios para tu vida, detente por un momento. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el ser rico en fe y en buenas obras. Dios es la fuente de todo. Versículos que allí nos habla, versículos 18 y 19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Cuando allí vemos, el mismo apóstol Pablo decía que los ricos deben usar sus recursos para bendecir a otros y así construir un fundamento espiritual sólido. La generosidad y las buenas obras son semillas de eternidad. La verdadera inversión es la que se hace en el reino de Dios. Solo lo eterno permanece. Lo que damos con generosidad trasciende esta vida. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso. Versículo 20-21 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas y los argumentos de falsas mentes llamadas ciencia. Pablo concluye exhortando a Timoteo a conservar el depósito de la fe, evitando las herejías, enseñanzas falsas disfrazadas en sabiduría. Donde el mismo apóstol habla sobre el creyente debe ser un guardián de la verdad revelada sin dejarse desviar por filosofías humanas que contradicen la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. En 1 Timoteo capítulo 6 versículo 11 al 21 es un llamado
Allí que hace el apóstol Pablo a un llamado pastoral a la fidelidad integrada y vigilancia espiritual en un mundo que distrae con riqueza, filosofías huecas y pasiones. Pablo exhorta a mirar más allá del tiempo presente, vivir con propósito eterno y ser fiel hasta la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el apóstol hablando a su hijo amado Timoteo. Como en esta noche Dios hablando a tu vida. Yo quiero orar en esta hora, Padre. Muchas gracias, Dios, por este amor, esta misericordia, Dios. Alcanzarnos, Dios mío, Señor, una vez más delante de tu presencia, dándote la gloria, la honra, la majestad y ese poder glorioso, Padre. Dios mío, Señor, que tu nombre sea exaltado para la gloria y la honra de tu nombre. Muchas gracias, Dios Padre. Señor, que cada oyente de esta radio, de esta plataforma, Señor, sean bendecidos, Señor, guardados, protegidos durante todo este fin de semana, Señor. Padre, que la mano poderosa de ti sea para bien, Señor. En el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Así que sigan con Radio Cristo Vive, que más bendiciones, que Dios bendiga a nuestro hermano, muchas bendiciones, feliz y bendecidos fin de semana. Bendiciones.